Hay un caballo que nació en las serranías de Sinaloa con el temple de los que no piden permiso. Se llama el alacrán de Badiraguato, y si tú eres de los que creció escuchando el rugido de los motores en las rectas de tierra, o el silencio pesado que cae sobre el carril justo antes de que abran los portones, entonces ya sabes de qué tipo de animal estamos hablando. No es un caballo cualquiera. Es el tipo de caballo que aparece en los corridos antes de que nadie lo nombre, porque su sola presencia ya es una historia. 30 carreras parejeras ganadas en Culiacán. 30. Y no en pistolas chicas ni contra caballos de relleno. En la pista grande, contra lo mejor que trajeron del norte, del sur y de los ranchos que se creían invencibles. Pero esta noche, compadre, lo que te voy a contar no es solamente sobre victorias, porque el alacrán de Badiraguato acaba de hacer algo, o más bien, acaba de pasar algo a su alrededor, que tiene a toda la gente de las pistas hablando en voz baja. Algo que sucedió una noche muy particular, una noche que quedó marcada para siempre en la memoria de quienes estuvieron ahí, una noche que coincidió con una canción, con un nombre, con una tragedia que México no ha terminado de procesar. Y eso es todo lo que te voy a adelantar por ahora, porque la historia necesita su tiempo, como el buen mezcal necesita sus años de barrica. Ponte cómodo, compadre. Si andas manejando, si estás en la carretera con la noche larga por delante, esta historia es para ti, porque aquí la contradicción es muy clara desde el principio. Un caballo de pueblo, criado en una sierra donde los caminos no tienen nombre, enfrentado a un mundo donde el dinero cree que puede comprarlo todo, incluso el honor, incluso la lealtad, incluso los huesos de un animal que corrió limpio toda su vida. Talento contra pedigrí, pueblo contra patrón, y en medio de todo eso, un hombre, un jinete, un dueño, que apostó más de lo que tenía, y cuya historia personal es tan pesada como la mejor silla de montar que te puedas imaginar. ¿Qué fue lo que pasó esa noche del corrido de Valentín Elizalde? ¿Qué revela realmente lo que hizo el alacrán, o lo que le hicieron al alacrán, en esa oscuridad que cayó sobre Culiacán? Lo vamos a descubrir al final. Pero primero, hay que conocer de dónde viene este animal. Hay que conocer al hombre que lo crió, al hombre que lo apostó y al hombre que quiso quitárselo. Porque esta historia, como todos los buenos corridos, tiene 3 voces, y las 3 importan. Badiraguato es un municipio de Sinaloa que la mayoría de los mapas turísticos no mencionan. Está en la sierra, compadre, donde los pinos se mezclan con el chaparral y donde las mañanas huelen a tierra húmeda y a fogón encendido. Es un lugar donde la gente trabaja duro, donde los hombres conocen el peso de la leña y el filo del machete, y donde los caballos no son adornos sino herramienta y orgullo al mismo tiempo. Un lugar donde el río Humaya baja serpenteando entre los cerros y donde los niños aprenden a montar antes de aprender a leer el reloj, donde las tardes huelen a alfalfa recién cortada y a humo de ocote, y donde los viejos se sientan en las bancas de la plaza a contar historias que ya nadie escribe pero que todo mundo recuerda. En ese municipio, en una ranchería que no aparece ni en los carteles de carretera, nació Rosendo Valenzuela Grijalva en el año de 1961. Hijo de campesinos, nieto de campesinos, con las manos marcadas desde los 12 años por el trabajo en la milpa y en el potrero. Su padre, don Benigno Valenzuela, había sido arriero en su juventud, de los que cruzaban la sierra con mulas cargadas de maíz y frijol cuando todavía no había caminos de terracería suficientes. Don Benigno sabía de animales con esa sabiduría que no viene de libros, sino de años de estar cerca de ellos, de observarlos, de aprender su idioma de resoplidos y de pisadas y de orejas que se mueven. Rosendo no era rico, nunca lo fue, o al menos no del tipo de riqueza que se cuenta en billetes. Era rico en otras cosas, en conocimiento de caballos, en paciencia, en el tipo de ojo clínico que se desarrolla cuando llevas desde niño viendo nacer potrillos y viendo morir yeguas. Su padre le enseñó que un buen caballo te lo dice la pisada antes de que te lo diga el pedigrí. Y Rosendo se lo creyó tanto que toda su vida lo aplicó.
Le enseñó también que un caballo al que se le tiene confianza corre diferente que uno al que se le tiene miedo, y que la relación entre un jinete y su animal es como una conversación que nunca se interrumpe, aunque ninguno de los dos hable. Compró sus primeros caballos de carreras a los 32 años, con dinero que juntó de varios ciclos agrícolas y de un par de contratos de trabajo que hizo en Culiacán como jornalero en la temporada de siembra. Trabajó en bodegas de verdura, en descargue de camiones, en lo que hubiera. No le daba pena el trabajo duro. La pena, decía Rosendo, es no tener nada que mostrar al final del día. Y él siempre tenía algo que mostrar. El primer caballo que compró resultó regular. Corría bien en los potreros, pero se ponía nervioso en las pistas formales, donde el ruido y el olor de la multitud lo desconcentraban. El segundo tampoco fue gran cosa, aunque era bonito de ver. Vallo claro con crin oscura, de esos que llaman la atención, pero que a la hora de la hora no tienen el fondo que se necesita. Rosendo los vendió sin amargura. Entendía que no todos los animales están hechos para las carreras, igual que no todos los hombres están hechos para la sierra. Pero el tercero, compadre, el tercero fue diferente desde el primer día. Lo compró en una feria ganadera en Guasave, en el año de 1997. Era un potrillo oscuro, casi negro en el lomo pero con manchas color canela en los flancos, de una yegua de línea quarter horse, cruzada con un semental que alguien trajo del norte y que nadie recordaba bien de dónde. El vendedor lo ofrecía sin mucho convencimiento, como quien vende algo que no termina de entender. Tenía cara de haber llegado a esa feria con otras expectativas y de estar resolviendo un problema más que haciendo un negocio. Rosendo lo vio caminar, lo vio detenerse, lo vio voltear a mirarlo con esos ojos grandes y quietos que tienen los caballos cuando están evaluando el mundo, cuando están decidiendo si el hombre que tienen enfrente merece su tiempo. Y le dijo al vendedor, ese. Lo pagó a 4.000 pesos, que para Rosendo en ese tiempo era un esfuerzo considerable. Se lo llevó a Badiraguato en la caja de una troca prestada, con el potrillo bien amarrado pero tranquilo, como si supiera que iba a su casa. Durante el viaje de regreso, que duró varias horas por los caminos de la sierra, Rosendo fue mirando al potrillo de reojo en el espejo retrovisor. El animal viajó de pie casi todo el tiempo, con la vista puesta en el paisaje que cambiaba, oliendo el aire de la sierra que entraba por los costados de la caja, como si estuviera reconociendo algo. Rosendo lo llamó el alacrán desde el primer día, no porque fuera agresivo, sino porque cuando corría en el potrero, sacudía la cola con un movimiento rápido y curvo, que a Rosendo le recordaba el aguijón de un alacrán listo para picar. Había algo en ese gesto que hablaba de advertencia, de precisión, de una velocidad concentrada que no se desperdiciaría en cualquier dirección, sino que esperaba el momento exacto. Y en el mundo de las carreras, compadre, ya sabes que el nombre lo es todo. El nombre es lo primero que escucha la gente antes de ver al caballo. Y si el nombre suena bien, ya ganaste algo. Los primeros 2 años Rosendo lo entrenó en su propio rancho. Tramos cortos al principio, luego más largos. Lo acostumbró al ruido de la gente, al olor de otros caballos, a los cohetes que a veces suenan en las ferias sin avisar, a las camionetas que pasan cerca con música a todo volumen, a los perros que ladran desde los corrales. Le enseñó a entrar al portón sin miedo, que eso es más difícil de lo que parece, porque hay caballos muy rápidos que en el portón se deshacen y ahí pierden todo lo que tenían adelante. El miedo al encierro del portón es natural en los caballos, que son animales que en su instinto más profundo quieren tener espacio para huir. Dominar ese instinto sin aplastarlo, eso es el arte del entrenamiento. El alacrán lo aprendió. Entraba al portón, ponía las orejas hacia adelante y esperaba. Ese silencio antes del arranque, ese medio segundo donde todo el mundo contiene la respiración, él lo usaba para concentrarse. Rosendo lo vio hacer eso desde el principio y supo que tenía algo especial en las manos. Y al mismo tiempo que entrenaba al alacrán,
Rosendo iba encontrando a su jinete. Fulgencio Bernal era un muchacho de Badiraguato también, 12 años más joven que Rosendo, hijo de un vaquero que había trabajado en varios ranchos de la región. Fulgencio había aprendido a montar casi antes de aprender a caminar, y tenía una cualidad muy particular que Rosendo identificó la primera vez que lo vio en una yegua. No peleaba con el animal. Había jinetes que montaban a caballo como quien pelea con él, como quien necesita demostrar quién manda a cada momento. Fulgencio no. Fulgencio montaba como si él y el caballo fueran la misma cosa, como si el animal adivinara lo que él pensaba sin necesidad de que las riendas lo dijeran. Rosendo le ofreció trabajo en su rancho cuando Fulgencio tenía 20 años. Le pagaba poco al principio, lo que podía, pero le daba de comer, y le daba un lugar donde quedarse, y le daba algo que para Fulgencio valía más que el dinero: tiempo con los caballos. Y cuando el alacrán empezó a mostrar lo que era, fue Fulgencio el que se puso naturalmente en la silla, como si ese caballo y ese jinete hubieran sido diseñados el uno para el otro. La primera carrera formal fue en una pista de rancho cerca de Mocorito. 400 metros, contra 4 caballos más. El alacrán la ganó por 3 cuerpos, lo que en esa distancia es una eternidad. La segunda carrera fue en Guamúchil, y la ganó también, esta vez por 2 cuerpos contra un animal que tenía más nombre que él, pero menos corazón. La tercera fue en una feria en Angostura, donde apostaron más en serio por primera vez. Rosendo puso 10.000 pesos que le había costado juntar varios meses, con el estómago apretado y la quijada tensa, pero con la certeza de quien ha visto a su caballo trabajar y sabe de lo que es capaz. El alacrán ganó, y Rosendo se llevó a casa suficiente para pagar las deudas del ciclo agrícola y comprar un bulto de alimento extra para el invierno y un par de botas nuevas para Consuelo, que las necesitaba desde hacía tiempo. Empezó a correr la voz, como corre en esos ambientes, de rancho en rancho, de cantina en cantina. Hay un caballo en la sierra que no pierde, pero ahí no termina, compadre, porque el mundo de las carreras parejeras tiene sus propios ritmos, y el siguiente paso para el alacrán era Culiacán. Culiacán es la capital de Sinaloa y es también, para quien vive en ese mundo, la capital de las carreras parejeras de la región. Las pistas alrededor de Culiacán no son pistas de carreras formales con tribunas de cemento y pantallas electrónicas. Son pistas de rancho y de feria, de tierra apisonada, con gradas improvisadas, con camionetas estacionadas a los lados y gente de pie aplaudiendo o maldiciendo según les cayera la suerte. Pero el dinero que circula ahí es dinero real, compadre. Miles, decenas de miles de pesos en apuestas que cambian de mano en segundos, basadas en la reputación de los caballos, en el rumor de quién viene de dónde, en la experiencia de los apostadores viejos que llevan décadas leyendo a los animales, como quien lee el cielo antes de la lluvia. Las pistas tienen su propio ecosistema. Están los que apuestan en grande y los que apuestan lo del domingo. Están los que conocen los caballos por nombre y por historia, y los que llegan nada más por el ambiente. Están los veterinarios que trabajan de manera informal, revisando animales en los costados de la pista con su maletín de cuero gastado. Están los niños que se cuelan por todos lados y los viejos que se sientan siempre en el mismo lugar y que con solo ver a un caballo calentar ya saben qué va a pasar. Y están los que hacen negocio de una manera que no se pregunta mucho sobre su origen, que son parte del paisaje también, aunque nadie los invite formalmente. Rosendo llegó a Culiacán con el alacrán en el año de 1999. Llegó sin fanfarria, con su troca desgastada y su remolque sencillo, sin encargado ni séquito. Él solo, o casi solo. A veces lo acompañaba Fulgencio Bernal, que había aprendido a montar de niño y que tenía la ligereza y el equilibrio que se necesita para ser un buen jinete de parejeras. Fulgencio era delgado, callado, con bigote escaso y manos finas que parecían hechas para sostener riendas. Entre los dos formaban un equipo sin pretensiones, pero muy eficiente. Rosendo manejaba los tiempos, las apuestas, las conversaciones con los organizadores.
Fulgencio se encargaba del caballo, de conocerlo en cada carrera, de comunicarle con las rodillas y las manos lo que necesitaba comunicarle. La primera carrera en Culiacán la ganó el Alacrán por 1,5 cuerpos, la segunda por 2. La tercera fue la que puso los nombres en el mapa. Corrió contra un caballo de apellido sonoro, el Comanche del Norte, traído de Sonora por un empresario ganadero que apostó fuerte y que salió de ahí en silencio, mascando su orgullo. El Comanche del Norte tenía reputación en 3 estados y había ganado en plazas más grandes que esa. Pero ese día el Alacrán lo pasó en el tercer cuarto de la carrera, con una facilidad que dejó a los apostadores con los ojos abiertos. Desde ese día el Alacrán de Badiraguato empezó a ser tema de conversación en los corrillos donde se habla de caballos serios, no como un fenómeno de feria, sino como un competidor legítimo al que había que prepararse para enfrentar. Las victorias siguientes vinieron con regularidad. 5, 8, 10, cada una con su propia historia, con sus rivales, con sus momentos de tensión. Hubo una carrera en el 2001, en una pista al norte de Culiacán, donde el Alacrán tropezó en el arranque y salió medio cuerpo atrás, y la gente que había apostado en su contra ya empezaba a celebrar cuando el animal encontró su zancada y fue comiendo terreno metro a metro hasta que cruzó primero por una cabeza. Una cabeza, compadre, lo que cabe en el espacio entre un sombrero y la frente. Y así de estrecho puede ser el mundo entre ganar y perder. Consuelo Valenzuela seguía desde Badiraguato las noticias de las carreras por teléfono. Rosendo la llamaba después de cada victoria, y ella escuchaba con atención y hacía preguntas prácticas. ¿Cuánto apostaste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cómo está el caballo? No era que no le importara la emoción, era que conocía la diferencia entre la emoción del momento y lo que quedaba después. Era mujer de cuentas claras y de cabeza fría, que son las mejores cualidades para acompañar a alguien en ese negocio sin perderse uno mismo. Y así fue construyéndose la leyenda, carrera por carrera, peso a peso, kilómetro a kilómetro de esa carretera entre Badiraguato y Culiacán, que Rosendo y Fulgencio aprendieron de memoria, con sus topes, sus curvas, sus tramos donde la señal del celular se perdía y había que conformarse con el paisaje y con la música del radio. Entre el año 2000 y el año 2005, el Alacrán de Badiraguato corrió en el circuito informal de Culiacán y sus alrededores con una regularidad que asombraba. No todas las semanas, porque Rosendo era cuidadoso con su caballo. No lo sobreexplotaba. Le daba sus tiempos de descanso. Lo cuidaba con la misma atención con que un padre cuida a un hijo enfermizo, aunque el Alacrán nunca estuvo enfermo. Era un animal de una salud notable, de esos que parecen haber venido al mundo con un acuerdo especial con su propio cuerpo. El doctor Aurelio Santamaría era el veterinario que Rosendo encontró en Culiacán en el año 2000, recomendado por un conocido de las pistas. Era un hombre de unos 50 años, delgado, de lentes gruesos y manos seguras, que había estudiado en Guadalajara y que por razones que nunca explicó del todo, había terminado trabajando en el ambiente de las carreras parejeras en lugar de en una clínica de ciudad. Conocía los caballos de carrera con una profundidad que iba más allá de la anatomía. Sabía leerlos. Sabía cuándo un caballo estaba listo y cuándo no, cuándo la presión era demasiada y cuándo tenía reservas todavía. Y con Rosendo desarrolló una relación de confianza que era rara en ese ambiente donde la desconfianza es el estado natural. Santamaría le revisaba al Alacrán antes de cada carrera importante. Le hacía análisis cuando hacía falta. Le ponía sus vacunas y sus vitaminas con puntualidad. Y una vez, en una conversación que Rosendo recordaría mucho después, le dijo: «Este caballo tiene algo que los de pedigrí no tienen. Los de pedigrí corren porque los entrenaron para eso. Este corre porque quiere. Y los que corren porque quieren son los peligrosos de verdad». En ese período, la cuenta de victorias fue creciendo. 10 carreras, 15, 20. Cada victoria traía más apuestas, más rivales,
más gente que quería verlo correr, o que quería apostarlo, o que quería derrotarlo para poder decir que ellos habían sido los que lo doblegaron. Y con cada victoria también llegaba más dinero. No una fortuna, porque Rosendo no era de los que se quedan con toda la apuesta. Era generoso con Fulgencio, pagaba bien al doctor Santamaría y guardaba el resto con discreción, pero lo suficiente para que su rancho en Badiraguato fuera mejorando poco a poco. Cercas nuevas, un tinaco, una estufa de gas para Consuelo, un cuarto extra que les habían prometido construir hacía años. Mira nomás cómo es esto, compadre. Un hombre que empezó sin nada y que fue levantando su vida ladrillo a ladrillo, no con suerte sino con trabajo, y con el talento de haber reconocido algo valioso cuando lo tuvo enfrente. Eso es lo que hace que la historia del alacrán sea también la historia de Rosendo, porque los dos venían de un lugar donde nadie los esperaba, y fueron a un lugar donde nadie los invitaba, y se instalaron ahí con su sola calidad. El problema, lo peor fue que con el éxito llegaron los interesados de otro tipo, no los aficionados honrados que aman las carreras, los otros, los que tienen dinero en cantidades que no se explican fácilmente, los que aparecen en los alrededores de las pistas con camionetas nuevas y con la actitud de quien está acostumbrado a que las cosas se acomoden a su gusto. En el mundo de los corridos de caballos no es ningún secreto que ese ambiente existe. Todo mundo lo sabe. Se mueve en los márgenes, a veces en el centro, y tiene sus propias reglas que no siempre coinciden con las del honor y la lealtad que los corridos celebran. Uno de esos personajes se llamaba Anatolio Cienfuegos. Así lo conocían en las pistas. Anatolio, o simplemente el Güero Cienfuegos, por su tono de piel claro que lo hacía resaltar en un ambiente donde la mayoría era morena. No era sinaloense de origen, o al menos eso decían. Algunos decían que era de Chihuahua, otros que del norte de Sonora, pero llevaba años moviéndose por las pistas de Sinaloa con suficiente soltura como para que la gente lo tratara de local. Era un hombre de unos 45 años en esa época, de complexión fuerte, que vestía bien sin exagerar, que usaba sombrero norteño de calidad y botas que no habían pisado una milpa en su vida. Hablaba poco en público, pero cuando hablaba la gente escuchaba, que es el tipo de autoridad que no necesita gritar. Tenía caballos propios, buenos caballos, de pedigré documentado, criados con alimento de primera y entrenados por gente que sabía. No los traía él mismo a las pistas. Tenía hombres para eso. Llegaba a ver las carreras desde un lugar privilegiado, generalmente desde la cama de su camioneta o desde una silla plegable que alguien le ponía en el mejor ángulo. Y apostaba mucho, con esa tranquilidad de quien no necesita ganar para comer, pero que de todas maneras quiere ganar. El Güero Cienfuegos había perdido 2 veces contra el alacrán de Badiraguato. La primera, en una carrera del año 2002, con un caballo suyo llamado el Cometa de Chihuahua, una bestia hermosa de color bayo que corrió bien, pero no lo suficiente. Esa carrera la había visto el Güero desde su camioneta, y los que estaban cerca dijeron que no cambió la expresión de la cara cuando el alacrán cruzó primero. Solo asintió levemente, como hacen los que están acostumbrados a absorber las derrotas sin mostrarlas, y le dijo algo al hombre que tenía al lado que nadie alcanzó a oír. La segunda derrota fue en el 2004, con un animal que trajo desde Sonora y al que la gente llamaba el Rayo del Yaqui, que había ganado en varias plazas y que llegó a esa carrera con mucho bombo y salió de ella en silencio, igual que la primera vez. 2 derrotas, 2 humillaciones frente a un caballo de rancho serrano manejado por un hombre sin nombre conocido. Para alguien como el Güero Cienfuegos, compadre, 2 humillaciones así no son solo dinero perdido, son una herida al orgullo, y el orgullo en ese mundo es moneda de cambio tanto o más que los billetes. Porque si te gana un caballo sin pedigrí, si te derrota un jinete sin fama, entonces toda la imagen que has construido empieza a hacerse preguntas. Y el Güero Cienfuegos no era hombre que tolerara las preguntas por mucho tiempo.
Nadie vio venir lo que empezó a armarse en la segunda mitad del año 2005. Primero fueron las propuestas. El Güero mandó a un intermediario, un hombre de apellido Gastelum, a hablar con Rosendo. Gastelum era un personaje conocido en el mundo de las pistas, de esos que hacen de puente entre el dinero grande y los caballeros de rancho, que conocen los dos mundos y que viven en el espacio entre los dos. Era hablador, sonriente, de esos que te dan la mano con las dos manos y te miran a los ojos con demasiada intensidad. La oferta era directa. Vende el alacrán. El precio que se mencionó era generoso, más de lo que Rosendo había ganado en todas las apuestas juntas de los últimos años, suficiente para comprar más tierra en Badiraguato y vivir sin apreturas por un tiempo largo. Rosendo escuchó, agradeció y dijo que no. No con groserías ni con altanería, sino con la calma de quien ya sabía de antemano cuál iba a ser su respuesta. El alacrán no estaba en venta. El intermediario Gastelum volvió con una segunda oferta, más alta. Rosendo volvió a decir que no. La tercera vez que apareció Gastelum, la oferta venía acompañada de algo que no era exactamente una amenaza, pero que tampoco era exactamente una sugerencia. Era ese tipo de frase que se dice entre líneas, que el que la escucha entiende perfectamente aunque nadie pueda repetirla luego en voz alta. Era el tipo de mensaje que llega envuelto en cortesía, pero que tiene adentro algo frío y puntiagudo. Rosendo lo entendió, y siguió diciendo que no. Cuando le contó a Consuelo lo de las visitas del intermediario, su esposa lo miró en silencio por un momento, y luego dijo: «Ten cuidado con ese hombre, Rosendo. No te lo digo por el caballo, te lo digo por nosotros». Y esas palabras se le quedaron a Rosendo pegadas en la memoria como se pegan las espinas del cholla en la ropa. Las escuchaba en la cabeza durante los viajes a Culiacán. Las escuchaba cuando revisaba al alacrán en el establo. Las escuchaba de noche cuando el rancho estaba en silencio y solo se oía el viento bajando de la sierra. Pero Rosendo era un hombre terco, de esa terquedad que tienen los de la sierra, que no es necedad, sino convicción. Y su convicción era que el alacrán era parte de su familia, que ese caballo había traído honor a su nombre y pan a su mesa, y que ningún precio en pesos podía compensar lo que significaba verlo correr y ganar. Así que siguió yendo a las pistas, siguió compitiendo, y en el año 2005 el alacrán llegó a su 28ª victoria consecutiva en el circuito de Culiacán. La 29 fue en septiembre de ese año, en una pista a las afueras de la ciudad, con una asistencia grande porque el rumor de la rivalidad entre el alacrán y los caballos del Güero Cienfuegos ya era bien conocido. El ambiente ese día tenía algo eléctrico. La gente llegaba con más anticipación de lo normal. Los apostadores laterales hacían sus operaciones con más agitación. Hasta el aire parecía más denso, con más polvo en suspensión, con más calor aunque ya era el final del verano. El Güero no corrió en esa carrera. Mandó a otro apostador a correr contra Rosendo, un hombre que no tenía nombre propio en las pistas, sino el apodo El Charro de Elota, con un caballo que llamaban el Torbellino Playero. El Torbellino era rápido, compadre, genuinamente rápido, de esos caballos que salen del portón como si el piso les quemara. La carrera estuvo cerrada hasta los últimos 50 metros, pero el alacrán encontró ese décimo de segundo de más que tienen los campeones, esa pequeña reserva que guardan para cuando más se necesita, y cruzó primero por una cabeza. Una cabeza, de nuevo, 29 victorias, y la 30ª se estaba armando. Fue el propio Güero Cienfuegos quien planteó el reto esta vez, sin intermediarios. Se apareció en persona en la pista donde Rosendo estaba echando un vistazo a los entrenamientos de la tarde. Llegó sin escándalo, sin séquito numeroso, con 2 hombres no más, y con una actitud que era casi de respeto, aunque llevaba el orgullo enredado en cada gesto. No era el tipo de hombre que grita, era el tipo de hombre que habla en voz baja y espera que los demás se inclinen para escuchar. Le dijo a Rosendo: «Quiero una carrera, mi mejor caballo contra tu alacrán. 400 metros, la apuesta que tú pongas». Rosendo lo miró.
Miró a los dos hombres del Güero. Miró a Fulgencio, que estaba a un lado con cara de concentración, y le preguntó: ¿cuándo? La respuesta del Güero fue: el primer sábado de noviembre, que era, aunque nadie lo sabía todavía, el día después de la noche en que Valentín Elizalde cantaría en Reynosa. Hay cosas que el destino acomoda sin que nadie se lo pida, compadre. Y a veces esas cosas se juntan de una manera que solo se puede entender después, cuando ya pasó todo, y uno está sentado en silencio tratando de armarle sentido a los pedazos. Pero antes de llegar a esa noche, hay que contarte todo lo que pasó en las semanas que la precedieron, porque la historia no vive solo en el momento grande, vive en los detalles pequeños que lo construyen. Cuando Rosendo llegó a Badiraguato esa semana y le dijo a Consuelo que había aceptado el reto del Güero Cienfuegos, el silencio que cayó en su cocina fue el tipo de silencio que tiene peso físico. Consuelo estaba haciendo tortillas, con las manos en la masa, y se detuvo. No gritó ni lloró. Simplemente dijo: ¿y qué es lo que apostaste? Y Rosendo le explicó: 100.000 pesos de su parte, 100.000 de la mía, y el alacrán. Si pierdo, me quedo sin caballo. Consuelo se quedó mirando el fogón un momento y luego dijo: ¿y si ganas, qué ganamos? Rosendo pensó en la pregunta más de lo que esperaba. Era una pregunta honesta y difícil. Finalmente dijo: la paz, que nos dejen en paz. Consuelo asintió. Terminó la tortilla que tenía en las manos y la puso en el comal. Y en sus ojos había algo que Rosendo reconocería después como una despedida anticipada, no de él ni del caballo, sino de una etapa de su vida que de alguna manera los dos sabían que ya estaba terminando. El caballo que traía el Güero Cienfuegos para esta carrera no era el Cometa ni el Rayo del Yaqui. Era un animal que había traído desde Chihuahua en los últimos meses con mucho secreto, al que nadie había visto correr en las pistas sinaloenses. Se llamaba el Trueno de las Dunas, aunque ese nombre lo conocían pocos. Era un caballo tordo oscuro, casi azul bajo ciertos ángulos de luz, con las piernas largas de los quarter horse de competencia y con una musculatura visible incluso debajo del pelo. Lo entrenaba un hombre de Juárez que tenía nombre conocido en el circuito del norte y que había venido específicamente para esta carrera. El secreto alrededor del Trueno era parte de la estrategia del Güero, hacer que el misterio trabajara para él, que los apostadores no tuvieran datos suficientes para calcular bien. Y eso ponía nervioso a Rosendo, que era hombre de información. Preguntó. Hizo preguntas a gente de las pistas que tenía conexiones en Chihuahua. Alguien le consiguió algo de información. El Trueno había corrido en 4 carreras en el norte, ganando 2 y perdiendo 2. Pero las que perdió fueron contra caballos de nivel nacional. Las que ganó fueron convincentes. Era un rival serio, tal vez el más serio que había enfrentado el alacrán. El doctor Santamaría le revisó al alacrán en una visita a principios de octubre y le dijo a Rosendo lo que ya se mencionó antes. La pata trasera derecha mostraba una carga diferente, una pequeña señal de advertencia que no era grave todavía, pero que merecía atención. Rosendo la tomó en serio. Redujo los entrenamientos. Cambió la rutina. Más trote, menos galope. Más tiempo en el potrero libre, menos tiempo en el carril de entrenamiento. El alacrán necesitaba llegar a esa carrera entero, porque contra el Trueno de las Dunas no podía darse el lujo de llegar al 90%. Y mientras tanto, el mundo seguía girando, compadre, con sus propios asuntos que no pedían permiso para interrumpir la historia del alacrán. Si andas chambeando y tienes esto de fondo, quédate tantito, porque lo que viene es donde la historia se pone de verdad pesada. En esas semanas de octubre, Rosendo recibió noticias que llegaron desde distintas direcciones y que juntas formaban un cuadro que no le gustaba. Un conocido de las pistas le avisó que el Güero Cienfuegos había estado hablando con gente que sabía de caballos, haciendo preguntas muy específicas sobre el alacrán. No preguntas de apostador curioso, sino preguntas de alguien que busca un punto débil. Preguntas sobre la pata, sobre el jinete,
sobre los hábitos de Rosendo en las semanas previas a una carrera. Eso no era normal. Eso era inteligencia, de la que se recopila cuando uno planea algo más complicado que una apuesta limpia. Fulgencio fue el que le dijo a Rosendo lo que pensaba directamente. Este güero no nada más quiere ganarte en la pista, Rosendo. Quiere humillarte. Quiere que todo el mundo en Culiacán vea cómo te quita al alacrán y se lo lleva. Para él esto ya no es dinero, es demostración. Y Rosendo escuchó a su compadre y no dijo nada por un rato. Luego dijo, entonces hay que quitarle las ganas de demostrar. En la pista, con el caballo. Esa convicción, compadre, esa manera de reducir todo lo complicado a lo simple, era la esencia de Rosendo Valenzuela. No era un hombre de estrategias complejas ni de maniobras políticas. Era un hombre que creía en lo que podía ver y tocar. Su caballo, su jinete, su trabajo. Y eso era suficiente. O tenía que serlo. La noche del 31 de octubre, víspera de la carrera, Rosendo no durmió bien. Se levantó 2 veces a revisar al alacrán en el establo que le prestaban cerca de Culiacán. El establo era modesto, de tablones de madera y techo de lámina, con olor a alfalfa y a estiércol, y a ese perfume particular que tienen los caballos cuando están descansando, que es uno de los olores más tranquilizadores del mundo, si uno creció cerca de ellos. El alacrán dormía tranquilo las 2 veces. Las herraduras brillaban en la oscuridad como 4 lunas pequeñas. La respiración del animal llenaba el espacio del establo con su ritmo regular y poderoso. Rosendo se quedó parado en la puerta del establo la segunda vez, un buen rato, escuchando, pensando en todo lo que habían recorrido juntos. Las carreteras de la sierra, el polvo de las pistas, el ruido de la gente, las madrugadas en establos prestados, los triunfos que se festejaban con discreción y los momentos difíciles que se enfrentaban con la misma calma. 8 años de una relación que no tenía nombre exacto en el idioma de los hombres, pero que cualquiera que haya querido a un animal reconoce sin dificultad. Y en esa misma noche, a unos cuantos estados de distancia, en Reynosa, Tamaulipas, Valentín Elizalde cantaba en un palenque. Cantaba con esa voz que te abría el pecho, con esos corridos que hablaban de hombres y animales y de la vida que se vive de frente aunque duela. La gente lo aplaudía y lo vitoreaba y pedía más. Y él daba más, como daban los grandes siempre, sin escatimar, con esa generosidad de los artistas que saben que el público está ahí y que merecen todo lo que uno tiene. Nadie en Culiacán sabía todavía lo que iba a pasar en Reynosa en unas horas. La mañana del 1 de noviembre del año 2006 llegó con neblina baja sobre los potreros. Fulgencio llegó al establo antes que Rosendo, como era su costumbre, y encontró al alacrán ya despierto y nervioso, moviéndose en su casilla con esa energía que tienen los caballos de carrera cuando saben que el día es diferente. Las fosas nasales abiertas, oliendo el aire, las orejas girando como antenas, los cascos golpeando el piso de tierra con impaciencia medida. Los caballos saben, compadre, no sé cómo explicártelo de manera científica, pero saben cuándo el día tiene peso diferente. Fulgencio le habló al alacrán con esa voz baja que usaba cuando quería calmarlo. Le pasó el cepillo por el lomo con movimientos lentos. Le revisó las patas con cuidado, especialmente la trasera derecha que había preocupado al doctor Santamaría. Todo se veía bien. El caballo estaba entero, listo, presente. Fulgencio sintió algo en ese momento que no supo nombrar bien, pero que después describiría como una certeza. Este caballo va a correr hoy la carrera de su vida. Rosendo llegó poco después con café en un termo y con la cara de quien ya tomó todas las decisiones que podía tomar, y ahora solo le queda vivirlas. Saludó a Fulgencio, revisó al alacrán, le pasó la mano por el cuello, por la frente, entre las orejas, y le dijo en voz baja, casi sin mover los labios, «Ya, compadre, hoy es el día». Y entonces pasó lo que cambió todo, pero no todavía en el carril. Pasó antes. A las 9 de la mañana, cuando Rosendo ya estaba en los preparativos finales,
Llegó al establo un hombre que no conocía. No era del entorno del Güero Cienfuegos, o al menos no lo parecía. Era un hombre mayor, de unos 60 años, de traje gris algo arrugado, con sombrero vaquero de fieltro oscuro y una expresión que era difícil de leer. No amenazante, no amigable, solo presente, con esa clase de presencia que tienen ciertas personas que han vivido demasiado como para necesitar gestos extra. Preguntó por Rosendo Valenzuela. Cuando Rosendo se identificó, el hombre lo miró un momento, como si lo estuviera calibrando, y luego dijo con voz tranquila: «Hay gente que quiere que esta carrera no se corra. No el Güero, otra gente. Y lo que están ofreciendo no es dinero, es algo más valioso». Rosendo esperó. El hombre dijo: «Seguridad. Para usted, para su esposa, para su rancho en Badiraguato. Si la carrera no se corre, si usted lleva al alacrán de regreso a la sierra y no vuelve, nadie los molesta. Si la carrera se corre y gana usted, no puedo garantizar nada». Rosendo se quedó en silencio por lo que pareció un minuto entero, aunque probablemente fueron 10 segundos. En ese silencio pensó en Consuelo, pensó en el rancho, pensó en Fulgencio al lado suyo, pensó en el alacrán parado en su casilla con las orejas adelante, y pensó en lo que había dicho la noche anterior en el establo. Hoy es el día. El hombre del traje gris no presionó, solo esperó, con esa paciencia de quien ya ha tenido esta conversación otras veces y sabe que el otro necesita su tiempo. Y Rosendo, con esa voz tranquila que tenía cuando estaba tomando las decisiones más difíciles de su vida, le dijo: «Dígale a quien me manda que agradezco el aviso y que la carrera se corre». El hombre del traje gris asintió, como si esa respuesta no lo sorprendiera para nada. Se puso el sombrero de vuelta, giró sobre sus talones y se fue sin decir más. Sus pasos en la tierra del establo fueron lentos y regulares, los pasos de alguien que no tiene prisa porque ya hizo lo que vino a hacer. Fulgencio, que había escuchado todo desde el otro lado del establo, se acercó a Rosendo cuando el hombre se fue y le dijo en voz baja: «¿Estás seguro?». Y Rosendo respondió: «No. Pero si me rajo ahora, el alacrán nunca vuelve a correr limpio. Y yo tampoco. Ese es el tipo de honor que los corridos conocen bien, compadre. No el honor de los discursos, ni de las palabras bonitas que se dicen en los brindis. El honor áspero, el que cuesta, el que se paga con lo que más quieres. El honor de los que saben que hay cosas que una vez que las entregan no las recuperan nunca». La pista estaba llena para el mediodía. Habían llegado de Culiacán y de los municipios de alrededor, en trocas, en carros viejos y en carros nuevos, en grupos de familia y en cuadrillas de apostadores que llegaban con su libretita y su pluma y sus cálculos hechos desde el día anterior. El ambiente tenía esa mezcla de feria y de cosa seria que solo tienen las grandes carreras parejeras. Olor a carne asada de los puestos en las orillas, a cerveza fría, a tierra levantada por los vientos de noviembre, a cuero de las sillas y los cinturones, a la gasolina de los vehículos que estacionaban sin orden aparente, formando un óvalo impreciso alrededor de la pista. Las apuestas laterales se hacían a gritos entre gente que se conocía de años, con billetes que salían de las bolsas del pantalón o de los bolsillos de las camisas de trabajo. Los números que se manejaban hacían que la gente que pasaba por primera vez abriera los ojos. En las carreras parejeras de ese nivel, el dinero que circula en los márgenes puede multiplicar varias veces el monto oficial de la apuesta central. Y ese día la apuesta central era de 100.000 pesos por lado, lo que en esa época y en ese contexto era una cantidad que hacía que la gente hablara. El alacrán de Badiraguato llegó en su remolque y bajó con la calma de siempre. Fulgencio lo preparó con la precisión de quien ha hecho esto muchas veces, pero que ese día ponía un cuidado extra en cada detalle. Las vendas en las patas, ajustadas pero no apretadas, la silla revisada 2 veces, las correas comprobadas, las riendas inspeccionadas palmo a palmo. El alacrán olía el ambiente, movía las orejas, pero no se alteraba. Estaba en modo carrera.
estaba presente. El trueno de las dunas bajó del remolque del Güero Cienfuegos y la gente que estaba cerca guardó silencio por un momento. Era un animal hermoso, hay que decirlo sin envidia y sin quitarle mérito. Tordo oscuro, casi azul a la luz del mediodía sinaloense, con las piernas largas y los músculos marcados de quien ha corrido en pistas de primer nivel. Su entrenador chihuahuense lo paseaba con la parsimonia de quien sabe que el animal que lleva en la mano es suficiente argumento. El jinete joven que lo montaría tenía en la cara esa mezcla de concentración y ansiedad de los que quieren probar algo y que saben que la oportunidad es ahora o nunca. Antes de las partidas, mientras los dos caballos calentaban en extremos opuestos de la pista y la gente terminaba sus últimas apuestas, el Güero Cienfuegos se acercó a Rosendo. Caminó hacia él con calma, sin el intermediario, sin sus hombres, solo. Y eso en sí mismo era un gesto que Rosendo leyó como respeto, o algo que se le parecía. El Güero le extendió la mano. Rosendo la tomó. El Güero le dijo: «Espero una buena carrera, Valenzuela, y si gana tu caballo, gana limpio». Rosendo lo miró a los ojos y respondió: «De otra manera no sabría». Y luego cada quien fue a su lado. Los 400 metros de pista estaban marcados con cal fresca, blanca contra la tierra café. Las portadas de salida habían sido revisadas esa mañana por el organizador. El juez de la carrera, el señor Zazueta, conocido en el ambiente de las parejeras culiacanenses por décadas de trabajo recto, tomó su posición. El silencio fue cayendo sobre la pista como cae el polvo después de que pasa la ventisca, gradualmente, por capas, hasta que todo queda quieto. Los dos caballos entraron a las portadas. El trueno de las dunas entró primero, con algo de resistencia pero nada que no se controlara. El alacrán entró después, con esa familiaridad de quien ha estado aquí muchas veces. Fulgencio sintió bajo sus piernas la respiración del animal, profunda y regular. Le puso la mano brevemente en el cuello, un gesto pequeño, una comunicación sin palabras. El olor de la tierra mojada de rocío de la mañana, ya casi seco. El sol de noviembre, más horizontal que el de verano, dando a todo un tono dorado. Algún niño llorando a lo lejos, y luego silencio. El juez Zazueta levantó la bandera, y las portadas se abrieron. Lo que pasó en esos 400 metros fue, según quienes lo vieron, uno de los momentos más intensos que se habían presenciado en esa pista en muchos años. El trueno de las dunas salió medio cuerpo adelante, con esa explosión de los caballos de pedigrí que tienen el arranque entrenado como un resorte. Fulgencio sobre el alacrán sintió esa diferencia en el primer instante, ese medio cuerpo de desventaja que en 400 metros puede parecer una eternidad, y hizo lo que había aprendido a hacer en 10 años de montar al animal. No forzó, no entró en pánico, no le pidió todo de golpe. Dejó que el alacrán encontrara su ritmo, porque el alacrán no era un caballo de arranque, era un caballo de fondo, de los que guardan algo para cuando más se necesita, y 400 metros tienen suficiente tierra para que esa diferencia importe. A los 200 metros el trueno todavía iba adelante, pero por menos. La gente que había apostado al trueno todavía gritaba. A los 250 el alacrán estaba emparejado, y la pista era un solo rugido humano. A los 300, el alacrán lo había pasado por una cabeza, y el rugido cambió de tono. Se dividió, porque ahora los dos bandos tenían algo que gritar. A los 350 había una distancia de 2 cabezas, y el trueno empezaba a mostrar ese gesto de los caballos que ya dieron todo lo que tenían, y que el cuerpo les dice hasta aquí. El alacrán de Badiraguato cruzó la meta por 3 cuerpos y medio. 30 victorias. El rugido de la gente fue de esos que te remueven algo por dentro, compadre. No solo los que apostaron a favor, sino también muchos de los que apostaron en contra, porque en las carreras parejeras hay un respeto que trasciende el dinero cuando un caballo hace algo verdaderamente notable. Hay carreras que se recuerdan no por quién ganó, sino por cómo se ganó.
por la manera en que un animal encontró algo dentro de sí mismo en el momento exacto en que lo necesitaba. Fulgencio bajó del alacrán con los ojos húmedos, que no hay vergüenza en eso, ninguna en absoluto, y le dio al animal un abrazo alrededor del cuello que duró varios segundos. El alacrán soplaba fuerte, con el pecho trabajando, con el sudor brillando en el lomo oscuro como si lo hubieran barnizado. Rosendo llegó corriendo desde el costado de la pista, con el dinero todavía sin cobrar y sin importarle, y tomó al caballo por las riendas y lo miró a los ojos y le dijo lo que solo los dos escucharon: 30 victorias en Culiacán. 30. Y el alacrán de Badiraguato estaba entero. Pero ahí no termina, compadre, porque la victoria fue real y la alegría fue real. Pero el mundo alrededor de esa victoria era el mismo mundo de antes, con la misma gente, y los mismos intereses y las mismas tensiones, que no se resuelven solo porque un caballo cruce la meta primero. El Güero Cienfuegos cumplió con su apuesta esa misma tarde. El dinero fue entregado en billetes contados frente a testigos, sin escándalo público. El Güero se fue de la pista sin aspavientos, sin declaraciones, sin el tipo de escena que hacen los que no saben perder. Se fue como había llegado, en silencio, con sus 2 hombres, subiéndose a su camioneta con la misma calma con que se había bajado de ella horas antes. Y eso, compadre, eso era lo que ponía más nervioso a Rosendo que cualquier amenaza directa. El silencio de ciertos hombres pesa más que sus palabras, porque en ese silencio caben todas las decisiones que todavía no se han tomado, pero que ya están siendo pensadas. Rosendo lo vio irse desde el otro lado de la pista y supo, con esa certeza que no necesita explicación, que el asunto no había terminado con la carrera, que en realidad, de cierta manera, acababa de empezar. Esa noche, mientras Rosendo y Fulgencio celebraban en una cantina modesta con algunos amigos de confianza, llegó la noticia, no por radio, sino de boca en boca, como llegan las noticias malas cuando se propagan por el miedo y el asombro combinados. Alguien entró a la cantina con la cara blanca y dijo: «Mataron a Valentín Elizalde en Reynosa, anoche, después del palenque». El silencio que cayó en esa cantina fue diferente al de antes de la carrera. Fue el silencio de cuando el mundo se acomoda diferente y ya no puedes ignorarlo. Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, uno de los cantantes más queridos del norte de México, había sido asesinado en la madrugada del 1 de noviembre, justo en las horas en que Rosendo no dormía en el establo, hablándole a su caballo, justo mientras Fulgencio cepillaba al alacrán en la oscuridad, justo mientras México dormía sin saber que al día siguiente amanecería con un hueco en su cultura que no se llenaría fácilmente. Rosendo no conocía a Valentín Elizalde personalmente, pero como todo hombre del norte que ha vivido en ese ambiente, había escuchado sus corridos muchas veces, los corridos de caballos, los corridos de hombres, las canciones que hablan del orgullo y de la valentía y de la vida que se vive sin agacharse, y esa coincidencia, esa superposición de la victoria del alacrán y del duelo por Valentín en el mismo día, se le quedó a Rosendo marcada de una manera que no supo explicar bien nunca, pero que todos los que lo conocían notaron en su manera de hablar de ese día, como si las 2 cosas estuvieran conectadas por algo que no tiene nombre en el calendario, pero que sí tiene nombre en el corrido, porque cuando Valentín murió, algo cambió en el ambiente de los corridos y de todo lo que los rodeaba, algo que no tiene nombre exacto pero que la gente que vive en ese mundo siente, como cuando cae el primero de los que parecían intocables, y de repente el mundo se acuerda de que nadie lo es, que la bravura tiene su precio, que el talento no protege a nadie, que hay noches en que la vida y la muerte se cruzan en el mismo carril, y solo una de las 2 cruza la meta. Rosendo se quedó esa noche sentado en la cantina con el dinero de la apuesta en el bolsillo y la noticia de Reynosa en los oídos, con la cerveza sin tomar calentándose en la mesa, pensando en lo que le había dicho el hombre del traje gris esa mañana, pensando en Consuelo en Badiraguato,
que todavía no sabía ni de la victoria ni de la muerte de Valentín, pensando en el alacrán durmiendo en el establo, con sus herraduras brillando en la oscuridad como 4 lunas pequeñas, sin saber nada de nada, como corresponde a los animales que viven en el presente puro. Fulgencio fue el que rompió el silencio. Levantó su vaso, no de celebración sino de reconocimiento, y dijo en voz baja: «Por el alacrán, por los que corren limpio». Rosendo levantó el suyo, y bebieron en silencio, con el ruido apagado de la cantina alrededor de ellos, con la noche de noviembre afuera, y con todo lo que ese día había traído pesando en el aire, como pesa la lluvia antes de caer. Lo peor fue que las semanas siguientes no trajeron la paz que Rosendo esperaba. A los 10 días de la carrera, alguien entró al establo donde guardaban al alacrán y le puso algo en el agua. No fue veneno puro, sino una sustancia que podría haber causado desde un cólico severo hasta algo peor si hubiera llegado al sistema del animal en mayor cantidad. El doctor Santamaría lo descubrió a tiempo porque Rosendo, que tenía ya todos los sentidos alerta como los tiene el que sabe que lo están mirando, notó que el animal bebía diferente y llamó al veterinario esa misma tarde sin esperar. El doctor Santamaría hizo sus análisis con la discreción que caracterizaba todo lo que hacía, y le explicó a Rosendo lo que había encontrado con palabras medidas, sin alarmar más de lo necesario pero sin minimizar tampoco. Rosendo lo escuchó. Le preguntó si el caballo estaba fuera de peligro. Santamaría dijo que sí, que habían llegado a tiempo, y luego le dijo algo más. «Rosendo, yo soy veterinario, no detective, pero esto no fue un accidente, y tú ya lo sabes». Rosendo puso a 2 hombres de confianza a cuidar el establo día y noche. Movió al alacrán a otro lugar que solo él y Fulgencio conocían, un rancho pequeño de un pariente lejano a las afueras de Culiacán, con discreción y sin avisar a nadie más, y fue a hablar con el juez Zazueta, que era hombre de respeto en el ambiente y que había visto suficiente en sus décadas en las pistas como para entender las cosas sin que se las explicaran despacio. Zazueta lo escuchó en silencio y luego dijo: «Rosendo, yo te respeto mucho y respeto a tu caballo, pero lo que me estás describiendo ya no es un asunto de pista, es un asunto de otro tipo, y hay gente que en ese tipo de asuntos puede hacer más que yo». Rosendo asintió. Ya lo sabía. Nadie vio venir la decisión que tomó en los días siguientes, aunque en retrospectiva era la única que podía tomar. Una madrugada de noviembre, fría y con luna llena sobre los potreros de Culiacán, Rosendo cargó al alacrán en el remolque con movimientos silenciosos y eficientes, como quien lleva tiempo ensayando algo sin darse cuenta. Fulgencio estaba al volante de la troca. No hablaron mucho durante los preparativos. No hacía falta. Los dos sabían lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Rosendo dio una última vuelta al establo vacío antes de irse. Apagó la luz, cerró el candado y se subió a la troca. No se fueron deprisa, no como quien huye, sino con la calma de quien ya sabe lo que vale y lo que no está dispuesto a entregar. Fulgencio manejó por las calles de Culiacán a velocidad normal, sin buscar rutas raras ni esquivar a nadie. Por la carretera hacia la sierra, con el alacrán tranquilo en el remolque y la noche de Sinaloa afuera, con sus luces de rancho y sus perros que ladraban al paso y sus kilómetros de silencio entre un caserío y otro. Cruzaron la sierra de vuelta a Badiraguato en la madrugada. Llegaron al rancho cuando el cielo empezaba a ponerse gris en el oriente, ese gris previo al amanecer que tiene algo de promesa y algo de resignación al mismo tiempo. Consuelo los esperaba despierta, con el fogón encendido y el café puesto, como si hubiera sabido sin que nadie le avisara. Cuando Rosendo bajó de la troca y ella lo vio en la puerta, no preguntó nada, solo asintió. Y cuando el alacrán bajó del remolque y pisó la tierra del rancho de Badiraguato y soltó un relincho suave que se perdió en la oscuridad de la sierra, entre los pinos y el chaparral, y el olor a tierra mojada de la madrugada,
Rosendo sintió algo que tardó mucho tiempo en nombrar, pero que al final reconoció como lo que era: llegada, no derrota, no huida, llegada, la de los que decidieron que ciertas cosas no tienen precio y que vivir con esa decisión, aunque cueste, vale más que cualquier victoria en cualquier pista. El alacrán de Badiraguato no volvió a correr en Culiacán. Eso hay que decirlo con claridad, compadre, porque la historia verdadera no siempre termina con el regreso triunfal y la multitud aplaudiendo. A veces termina en silencio, en un rancho de la sierra, con un caballo que pasta en su potrero y que no necesita saber cuántas victorias tiene en la cuenta, porque los caballos no llevan cuenta de esas cosas. Los caballos viven en el presente, y el presente, para el alacrán, era ese pasto verde de Badiraguato, ese aire de sierra, esa tierra que lo había visto nacer. Rosendo lo cuidó durante varios años más con la misma atención de siempre, quizás con más, como se cuida algo que se sabe valioso después de haber estado a punto de perderlo. La pata trasera que había preocupado al doctor Santamaría nunca causó problemas serios, gracias al descanso largo que siguió a la última carrera. El alacrán llegó a sus años de retiro con salud completa y con el mismo carácter tranquilo y concentrado de siempre. Esas orejas que giraban hacia los sonidos del potrero, con la misma atención con que un día giraron hacia los portones de las pistas de Culiacán. Fue padre de varios potrillos en el rancho. Ninguno llegó a su nivel en las pistas, que esas cosas raramente se heredan completas. La grandeza siempre tiene algo de irrepetible, algo que pertenece a un animal y a un momento específico, y que no se puede fotocopiar aunque se quiera. Pero los potrillos del alacrán corrían bien, y cuando corrían, los que los veían a veces decían que había algo en la manera de mover las orejas, en ese gesto de concentración antes del arranque, que les recordaba al padre. Y eso, compadre, también es una forma de que las historias continúen. Fulgencio Bernal se quedó en Badiraguato también por un tiempo. Dejó las pistas por unos años. Trabajó en el rancho de Rosendo. Se casó con una muchacha de un ejido cercano y tuvo 2 hijos que aprendieron a montar antes de aprender a andar en bicicleta. Con el tiempo, volvió al mundo de las carreras de manera más discreta, como entrenador de caballos jóvenes en la región, sin el nombre del alacrán, ya para abrirle puertas automáticamente, pero con algo que vale más que un nombre: la experiencia de haber montado a uno de los mejores caballos parejeros que se recuerdan en ese circuito, y la sabiduría de haber aprendido de él lo que ningún libro de entrenamiento puede enseñar. Del Güero Cienfuegos la gente dejó de oír hablar en las pistas sinaloenses a partir del año 2007-2008. Algunos dicen que se fue al norte, a Sonora o a Chihuahua, que siguió en el negocio de los caballos en otras plazas. Otros dicen cosas que no se repiten en voz alta, con ese gesto de bajar la vista que tiene la gente cuando el tema que toca es de los que no conviene nombrar demasiado. Ya sabes cómo es esto, compadre. Hay historias que se cuentan y hay historias que se guardan en el mismo cajón, donde uno guarda las cosas que sabe pero que no dice. Y a veces el silencio alrededor de ciertos nombres es la manera en que el mundo dice lo que no puede decir con palabras. El intermediario Gastelum siguió apareciendo en las pistas de la región por años, haciendo de puente entre unos y otros, con esa elasticidad de los que saben adaptarse a cualquier viento. El doctor Santamaría siguió ejerciendo su veterinaria discreta y honrada hasta que se jubiló. Y cuando se jubiló lo hicieron una pequeña reunión en la que Rosendo estuvo presente, que era la manera en que ese mundo reconocía a los que habían sido leales. Y el rancho en Badiraguato fue mejorando con los años, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, como mejoran las cosas cuando las manos que las trabajan son constantes. Rosendo y Consuelo envejecieron ahí, como envejecen los que no tuvieron que marcharse, con esa dignidad tranquila de los que al final del día pueden mirar lo que construyeron y reconocerlo como suyo. Hay un verso que se canta en las serranías de Sinaloa, que nadie sabe bien de dónde vino pero que todo mundo conoce de oído, que dice:
Nació en la sierra sin nombre ni registro. Corrió en el llano donde manda el dinero. Ganó 30 veces sin doblar el lomo. Y volvió a su tierra como llegó, entero. Eso es el alacrán de Badiraguato, compadre. No un mito inventado en el escritorio de alguien, sino una historia que tiene el sabor de lo real, porque tiene sus bordes irregulares y sus preguntas sin respuesta completa, y sus personajes que no son ni puros héroes, ni puros villanos, sino hombres y un animal, haciendo lo que pueden con lo que tienen en el tiempo que les tocó. Y la pregunta que te planteé al principio, ¿qué fue lo que pasó esa noche del corrido de Valentín Elizalde? ¿Qué revela realmente lo que hizo el alacrán? Ya la tienes ahora. No fue que el caballo hizo algo extraordinario en esa noche específica. Fue que el mundo en que vivía dio un vuelco brutal, y él y su dueño tuvieron que decidir qué tipo de hombres querían seguir siendo después de ese vuelco. Y decidieron lo más difícil. No la bravata de quedarse a pelear por puro orgullo, sino la dignidad de irse cuando irse significaba salvar lo que de verdad importaba. Al caballo, a la familia, al nombre limpio. Y eso, compadre, te lo digo derecho, es lo que Valentín Elizalde cantaba en sus corridos. No la violencia por la violencia, sino el precio del orgullo, el costo de pararse frente al mundo con la frente en alto. La historia de los que viven de frente aunque duela, aunque cueste, aunque el final no sea el que uno hubiera elegido. Por eso esa noche quedó junta en la memoria de los que estuvieron ahí. La victoria del alacrán y la muerte del gallo de oro. Dos caras del mismo corrido, dos maneras distintas de hablar de lo mismo. Si vas manejando de noche y esta historia te llegó, cuéntasela a alguien, porque las historias que no se cuentan se mueren, y éstas merecen vivir. Gracias por acompañarnos hasta aquí en este recorrido largo, compadre. Si esta historia te movió algo, si la sentiste, déjanos en los comentarios cuál es el corrido de caballos que más te gusta, o qué historia de algún caballo famoso de México quieres que contemos la próxima vez. Aquí hay muchas historias más esperando su turno. Caballos que corrieron en la frontera y en la costa y en la sierra, y en plazas que ya no existen, pero que la gente recuerda. Dinos cuál quieres primero, y aquí vamos a estar, con el mismo respeto de siempre por esta cultura y por los animales que la hacen grande. Esta ha sido una historia inspirada en corridos y en la cultura de las carreras parejeras de México, reconstruida como narrativa para entretenimiento y para la preservación de esa tradición cultural que merece ser contada. Los nombres, eventos y detalles específicos son reconstrucciones narrativas de ficción inspiradas en hechos y personajes plausibles dentro de esa cultura. No representan una verdad histórica definitiva ni documentada. Si en algún momento del video aparecen imágenes, pueden ser ilustrativas y no necesariamente representan a las personas o lugares mencionados. El respeto a la cultura, a los animales y a las familias que viven esta tradición es parte fundamental de todo lo que hacemos aquí.